Buenas noches chicos, hoy vamos a seguir con nuestras clases de biología después de nuestro pequeño receso. Entonces vamos a empezar a hablar de genética. Le dejo dos links en la plataforma también para que estén mirando si es que pueden. Y creo que vamos a tener dos clases más. Estoy tratando de hacer lo más resumido posible dentro de lo que se pueda, porque como ya les había mencionado antes, biología es bastante larga. Bueno, vamos a hablar de conceptos, de citogenética, genética molecular, vamos a empezar a hablar, pero después vamos a seguir en la siguiente clase, y experiencia Mendel, que también vamos a seguir en la siguiente clase. Como introducción, le quiero comentar que dice que todo organismo vivo hereda un mapa de vida de los progenitores. O sea, este organismo vivo puede ser una planta, puede ser un animal, puede ser el hombre, o sea, cualquier organismo vivo. Nosotros tenemos o heredamos un mapa de vida de ambos progenitores y la herencia de los genes sigue determinados patrones. Entonces, vamos a seguir ciertos patrones dependiendo de la especie en que nos encontramos. Los cromosomas contienen genes en una secuencia lineal compartida por los miembros de una misma especie. Los alelos se segregan durante la meiosis que ya habíamos hablado anteriormente y permiten que se formen nuevas combinaciones mediante la fusión de gametos. Los biólogos han desarrollado técnicas para la manipulación artificial del ADN de las células y de los organismos. A esta altura ya los biólogos tienen esas técnicas para manipular el ADN. Ya que empezamos a hablar de lo que serían los antecedentes, o sea, la parte introductoria de lo que es genética, ahora vamos a definir qué es la genética. La genética entonces es la rama de la biología que estudia el almacenamiento de información en los organismos vivos y cómo esta información se transmite de los progenitores a los descendientes. Entonces, es la rama de la biología que estudia ese almacenamiento de información y cómo vamos a transmitir esa información a nuestros descendientes. Vamos a hablar en síntesis de todos estos puntos, que es un gen, qué lugar ocupa, las distintas formas que tienen un alelo. Por ejemplo, dice que el gen es un factor hereditario que abarca una longitud determinada del ADN. Luego vamos a hablar de lo que es el ADN y que influye en una característica específica. El gen también dice que ocupa una posición específica en un cromosoma concreto, es decir, que esta parte, este ADN, es parte de lo que es el gen y parte de lo que va a ser el cromosoma. Las distintas formas específicas de un gen reciben el nombre de alelos. Los alelos difieren entre sí en unas pocas bases, porque después vamos a hablar de estas bases. Por mutación se forman nuevos alelos, también vamos a hablar de mutación. El genoma es la totalidad de la información genética del organismo y el proyecto Genoma Humano dice que se secuenció y toda esa secuencia de bases de los genes humanos está en ese proyecto Genoma Humano. Hablando ya de un poco de lo que es la historia de la genética, dice que ya después de pasar varios siglos, ya en el siglo XIX, se demostraron que evidentemente habían factores en los organismos vivos que influían en las características específicas y que estos factores eran hereditarios. Habían algunas características que eran específicas y esos factores eran hereditarios y que podían transmitirse a la descendencia en el caso, por ejemplo, de las plantas de guisante, acá como tenemos en la figura, que los guisantes son las arvejas, también podrían estar en las moscas de la fruta, es decir,
podían estar en cualquier otro organismo. A partir del siglo XX se intensificaron las investigaciones sobre genética y también inventaron esta palabra gen para describir ciertos factores hereditarios. Entonces, ya que hablamos de gen, nos hacemos la pregunta de ¿qué es un gen? El gen, dice, es un factor hereditario que abarca una longitud determinada de ADN y que influye en una característica específica. Este gen es la unidad física básica de la herencia. Es la unidad física básica de la herencia y que los genes se transmiten de los padres a la descendencia y contienen toda la información que necesitamos para precisar algunos rasgos. Entonces, los genes están dispuestos uno tras otro en unas estructuras que las llamamos cromosomas. Entonces, este gen, como les había dicho antes, está dentro de una estructura que llamamos cromosomas. Un cromosoma contiene una única molécula larga de ADN y solo una parte de la cual corresponde a un gen individual. Por ejemplo, los seres humanos dicen que tenemos aproximadamente 20.000 genes organizados dentro de los cromosomas. Y una de las preguntas más obvias que surgieron era acerca de la composición química de estos genes. A mediados del siglo XX se pudieron probar con bastante certeza de que los genes ya estaban constituidos de ADN. Si bien una célula contiene relativamente pocas moléculas de ADN, por ejemplo, una célula humana típica tiene tan solo 46 células de ADN, hay miles de genes. Por lo tanto, podemos deducir que cada gen consiste en un segmento mucho más corto de ADN que un cromosoma y que cada cromosoma tiene muchos genes. Entonces, esto que nosotros estamos viendo acá es una molécula del ADN que dentro de esta molécula va a estar contenida el gen y dentro de ese gen va a estar contenido dentro de un cromosoma que sería más grande. ¿Y dónde encontramos estos genes? Entonces, dice que el gen ocupa una posición específica en un cromosoma concreto, en un cromosoma, X. Entonces, cada gen ocupa una posición específica en un tipo de cromosoma en donde se ubica y esta posición lo llamamos locus del gen. Entonces, ¿dónde se encuentran los genes? Se encuentran en una posición específica de un cromosoma X y ese cromosoma o esa posición de ese gen es el locus del gen. Los alelos, ¿qué son los alelos? Dice que son las posibilidades de expresión de un gen que puede ser dominante al enmascarar a otro que es recesivo. Luego vamos a hablar más adelante de qué es un alelo dominante o qué es un recesivo. Lo que sí que ustedes tienen que saber ahora por definición, porque vamos a hablar de conceptos básicos, qué son los alelos, qué es el locus, como ya había dicho, el locus es la ubicación definida de un alelo dentro de un cromosoma. Entonces, ¿qué son los alelos? Dice, son las distintas formas específicas de un gen. Y estas formas específicas reciben el nombre de alelos. Entonces, el alelo es cada una de dos o más versiones de un gen. Entonces, el alelo es cada una de las dos o más versiones de un gen. El individuo hereda dos alelos para cada gen. Uno viene del padre y otro viene de la madre. Los alelos se encuentran en una misma posición dentro de los cromosomas homólogos. Si los dos alelos son idénticos, el individuo es un homocigoto para este gen. Cuando entonces los alelos son son idénticos, van a ser homocigotas. En cambio, si los alelos son diferentes, el individuo es un heterocigota para ese gen.
¿Qué quiere decir? Acá, por ejemplo, tengo un homocigota AA mayúscula que va a ser un homocigota dominante. Dominante porque tengo la letra AA mayúscula. Y este va a ser un homocigota AA minúscula porque es un recesivo con respecto al AA mayúscula. Ahí entonces yo tengo como se dice, homocigotas, porque son idénticos. Y cuando son diferentes, si los alelos son diferentes, ¿verdad? Entonces vamos a tener un heterocigota. En el caso de este es un heterocigota A grande, A chica, A grande. Entonces estoy teniendo un heterocigota A grande, A chica. Aunque dice el término alelo fue usado originariamente para describir variaciones entre los genes, ahora también se refiere a las variaciones en secuencia de ADN no codificante, es decir, que no se expresan. Pero nosotros vamos a seguir usándolo como variaciones de los genes. Entonces, cada célula posee dos conjuntos de cromosomas, uno procedente del padre y otro procedente de la madre. A esto nosotros lo llamamos o constituye una pareja de cromosomas homólogos. Entonces, cromosomas homólogos son los cromosomas iguales que vienen del padre o de la madre. Y la información genética para el mismo conjunto de características tienen la misma posición. Bueno, como les había dicho, acá les coloco así de esta forma los dos links que quiero que ustedes se fijen en la plataforma, ¿verdad? Van a clicar ahí y ya les va a llevar directo a YouTube, en donde uno habla de qué es genética, qué es ADN, qué es gen, y en otro va a hablarles del locus, del locis, de cariotipo, explicados de una manera bastante interesante. Siguiendo, vamos a hablar entonces de los cromosomas. Entonces, los cromosomas son estructuras con apariencia de hilos ubicadas dentro del núcleo de las células de animales y plantas. Cada cromosoma está compuesto de proteínas combinadas con una sola molécula de ácido desoxirribonucleico al que le llamamos comúnmente ADN y pasado de padres a descendientes. El ADN contiene las instrucciones específicas que hacen único a cada tipo de ser vivo. ¿Por qué? Porque estamos juntando entonces una parte de lo que va a ser la madre y el otro lo que va a ser el padre y vamos a tener la fusión de ambos tipos, ¿verdad? Entonces eso es donde nosotros vamos a pasar la información genética tanto del padre como de la madre, ¿verdad? A el descendiente o a los descendientes, ¿verdad? El término cromosoma se origina de las palabras griegas de color para croma y cuerpo soma. Los científicos dieron este nombre a los cromosomas porque estas son estructuras o cuerpos celulares que se tiñen oscuramente con algunos de los tintes utilizados en laboratorio. Para que ustedes puedan tener la imagen de todo lo que estuvimos hablando, acá le tenemos a las células. Dentro de la célula, en el núcleo, se encuentran los cromosomas condensados. Y este sería un cromosoma. Acá le ven al cromosoma, tienen sus partes, el telómero, el centrómero en el centro y las cromátidas, que son estas. Al desenrollarse este cromosoma, nosotros encontramos entonces todo lo que son las proteínas, pero dentro de esas proteínas están los genes y dentro de los genes está el ADN o el ácido ribonucleico. Bueno, voy a pausar esta y vamos a seguir en un segundo video del día de hoy.